En cierta población, la gente estaba desapareciendo. Cada noche de luna llena aparecía un descomunal animal y se llevaba a un feligrés entre sus fauces. Quien lograba quedar vivo, aterrorizado, decía que no era perro, lobo ni cualquier otro animal conocido. Este tenía facciones de hombre y bestia. Poseía una fuerza descomunal porque cargaba en sus fauces fácilmente a un hombre de 80 kilos, como si llevara un muñeco de trapo. Incluso caminaba con él en sus patas traseras, cosa que ningún animal conocido sería capaz de hacer. ¿Acaso venía del Averno aquella bestia infernal? Se preguntaban quienes lograban verlo y sobrevivir a un ataque suyo. Algunos hombres osados habían querido cazarlo, pero fracasaban en su intento. Las balas no le hacían daño. Además, en el intento no regresaban todos. La mayoría quedaba destrozada en el monte. Así era cada que llegaba el ciclo lunar. 3 días duraba el astro nocturno, pero su efecto repercutía un día antes y otro después, debido a su cenit lunar, por lo que la bestia aparecía durante 5 días para saciar su voraz apetito. Cuando no había luna llena, los pobladores vivían su vida normal. Aunque sentían miedo, sabían que la bestia no aparecería y aprovechaban para trabajar y surtirse de víveres, ya que durante casi una semana no asomarían ni las narices. El miedo de los pobladores era al pensar que la bestia vivía entre ellos y que de un momento a otro podría aparecer. Por eso no daban con ella, debido a que conocía todos sus movimientos. No obstante, pese a eso, en el pueblo se había formado una cuadrilla para cuidar de su comunidad. Eran los más valientes y bien armados. Todas las noches de luna llena rondaban las oscuras calles del poblado. Sabían que las balas no la mataban, pero no les importaba. Al menos la bestia se daría cuenta que no le temían. Cierta noche, cuando la luna había regresado, en una casa que estaba al final de la última calle, en su interior, la madre de 2 criaturas empezó a escuchar gruñidos afuera. Su esposo no estaba. Se había tardado en llegar de trabajar y temía por él, pero ahora más temía por ellos. Su frágil puerta no les garantizaba ninguna seguridad ante tal ser. La bestia, sin dejar de gruñir, pasó sus garras por la madera de su puerta y se imaginó que de un momento a otro la derribaría. Si lo hacía, tendrían una horripilante muerte. De repente, escuchó disparos y un rugido de dolor de aquel animal que se alejaba al recibir los impactos. El escuadrón de colonos había llegado a tiempo, evitando que la bestia les hiciera daño. Cuando los hombres vieron que estaban bien, se marcharon. El animal no estaba muerto y podría andar acechando otra familia. Casi al amanecer, llegó su esposo Alonso. Venía con su ropa hecha tiras y le dijo que una bestia lo había atacado, pero que pudo escapar, por eso llegaba hasta ahora. Carmen, su mujer, le contó lo sucedido, diciendo que la bestia había querido entrar a la casa. Le mostró los arañazos que dejara en la puerta y, de no haber sido por la guerrilla del pueblo, seguramente hubiesen muerto. Alonso ya no dijo nada, quedó sumido en sus pensamientos. Luego que amaneció, lo vio sentado en la cama. Así había permanecido, sin dormir nada desde que llegó. Al verlo tan preocupado, Carmen le preguntó que si sucedía algo malo. Él contestó que debía irse por un tiempo. Había encontrado a su padre. Hacía muchos años que no sabía nada de él, puesto que los había abandonado y tenía que ir a buscarlo. Ella le dijo que no podía abandonarlos en ese lugar con tan bestia sedienta de sangre. Si lo hacía,
Seguramente cuando regresara no los encontraría vivos. Siguió rogando que no se fuera y le pidió que si lo hacía, se los llevara con él, pero Alonso se negó, prometiéndole regresar pronto por ellos, asegurándole que sin él estarían mucho mejor, y sin más, tomó alguna de su ropa y se marchó sin mirar atrás. Carmen no entendía por qué los había abandonado. Su proceder era extraño, le hacía pensar que tenía otra mujer o que simplemente ya no la amaba. Los días consecuentes no eran de luna llena, por lo tanto, la bestia no apareció. En el lapso de 25 días estarían seguros todos los del pueblo. Sin embargo, pasaron meses y aquel hombre lobo no volvió a aparecer. En el pueblo pensaron que los balazos le habían herido de muerte y que tal vez murió en algún lugar del bosque. Para estar seguros de ello, fueron a buscar sus restos, pero no encontraron nada. Entonces se imaginaron que quizás se había ido a otro pueblo a cazar. Eso pensaban algunos, pero los guerrilleros, atando cabos, llegaron a la conclusión que desde el día que quiso atacar a Carmen la bestia, su esposo Alonso también había desaparecido, lo que quería decir que tal vez era el hombre lobo. Los guerrilleros querían acabar con esa amenaza y para lograrlo planearon capturar a su familia. Así lo obligarían a que apareciera. No sabían que de ser Alonso la bestia, Carmen lo ignoraba y sin perder más tiempo fueron a su casa y por la fuerza querían que les dijera en dónde estaba el hombre lobo. Ella no lo sabía y no pudo decirles nada, solo les dijo que los había abandonado. Entonces se los llevaron. Cuando saliera la luna llena, los encerrarían en una celda para poderlo cazar. Ellos estarían en otra a un lado, así se protegerían del lícan. Sería imposible romper los barrotes y no podría hacerles daño, y en cuanto apareciera, lo coserían a tiros. No obstante, pasaron los días y el hombre lobo no aparecía. Una noche, el silencio fue roto por un aullido. El descomunal animal había llegado a casa de Carmen. Al parecer quería terminar lo que aquella noche los carabineros habían evitado, pero no se encontraba nadie en la casa. Utilizando la nariz, su olfato percibió un aroma muy conocido. No tenía dudas que el aroma era de la mujer y lo fue siguiendo hasta que el aroma lo llevó a la comisaría. Sin medir el peligro, de un brutal golpe tumbó la puerta y entró emitiendo un aullido. Miró que en una celda estaba la mujer y los 2 niños y en otra varios hombres bien armados. Quiso avanzar para derrumbar los barrotes de la celda de la mujer, pero no alcanzó a llegar. Ráfagas de balas se lo impidieron, destrozando su cuerpo. Quienes le dispararon, al verlo tirado en el piso, pensaron que estaba muerto. No obstante, con asombro vieron cómo sus heridas iban sanando solas. Luego se levantó como si nada y huyó a las montañas. Por lo que habían presenciado los hombres, se dieron cuenta que sería imposible matarlo con sus armas. Entonces, uno de ellos dijo conocer a una anciana. Se llamaba Ramona. Era bruja poderosa y solo ella podría acabar con esa criatura. No lo pensaron más. Deseaban librarse de ese engendro y en cuanto amaneció, fueron 2 hombres por ella. Sabían que de día no aparecería el animal y aprovecharon la luz del sol para traer a la anciana bruja. Cuando llegaron, ella no quiso meterse a la celda, diciendo que un cachorrito no iba a poder vencer sus hechizos. La anciana estaba menospreciando el poder del lobo. Llegó la noche y con ella una hermosa luna llena. Sería cuestión de esperar al animal para que la bruja lo acabara.
pensaban los hombres. De repente escucharon aullidos y con terror vieron que dos imponentes bestias entraban a la comisaría. El hombre lobo no venía solo, otro animal como él lo acompañaba. La cuestión se había puesto más complicada, porque si uno era difícil de matar, dos sería casi imposible. La anciana empezó a usar sus poderes. Cada vez que les enviaba un rayo de energía, las bestias emitían un rugido de dolor, pero no era suficiente para matarlos. Tenían un poder sobrenatural. Los Lycans también le asestaban zarpazos a la bruja, pero ella también resistía. Era una anciana, pero el ser una bruja le daba mucho poder. Así anduvieron luchando por un tiempo, la bruja con sus hechizos y los lobos dándole zarpazos, hasta que de un colosal golpe la dejaron fuera de combate, enviándola al Valle de los Sueños. Los guerrilleros, cuando vieron a la anciana noqueada, comenzaron a disparar, pero los Lycans con agilidad esquivaban las balas. Algunas daban en el blanco, pero igual nada les hacían, hasta que descargaron todas sus armas. Entonces, las bestias emitiendo potentes rugidos, lentamente uno de los lobos se fue acercando a la celda de aquellos hombres que lo miraban aterrorizados. Al estar frente a los barrotes, se transformó en humano y vieron que era Alonso, el esposo de Carmen. Sus sospechas fueron ciertas al pensar que era la bestia. Luego, con una voz pausada, les dijo que no les haría daño, solamente venía por su familia. Después se iría a las montañas para nunca más volver. Si los había abandonado fue para no hacerles daño, pero ahora podía racionar como humano, aun siendo una bestia. Su padre, el Lycan que estaba atrás suyo, se lo había enseñado. Acto seguido, se volvió a convertir en lobo. Después, con asombro vieron que con sus poderosas garras doblaba los barrotes de la celda donde estaba Carmen y sus hijos. Luego se los llevó a la montaña. Ya no quería hacer daño a nadie. Desde hoy se alimentaría de animales. El otro lobo era su padre. Él también había huido del pueblo por la misma razón, de no dañar su comunidad. Fue contagiado por una maldición y a su vez contagió a su hijo, una terrible maldición que siempre llevarían en su sangre.